por los perpetradores de esta violencia, tanto por quienes pusieron su nombre en una lista como por los falangistas de su pueblo que fueron a por ellas. Así que sus asesinatos no fueron en ningún caso arbitrarios. Martín Cortés Lasilla, nacido en un castillo, tenía solamente 21 años cuando fue asesinado. Era soltero y trabajaba en la carpintería de su cuñado Antonio Plano, alcalde socialista de un castillo depuesto por los sublevados. Martín fue miembro fundador de las Juventudes Socialistas Locales, donde tuvo el cargo de contador. Tras establecer los fascistas su control sobre un castillo el 21 de julio, estuvo unos días escondido en el monte, pero tuvo que regresar enfermo. Fue entonces cuando fue apresado y asesinado el 30 de julio de 1936, en las inmediaciones de Sádaba, por 3 impactos de bala de las fuerzas de la Guardia Civil y falangistas. A las mujeres fueron a buscarlas a su casa una por una al anochecer del 30 de agosto de 1936 para secuestrarlas y conducirlas a una prisión, porque sus nombres fueron seleccionados por su implicación directa o no en las transformaciones de la etapa republicana o con organizaciones de izquierdas. Tenían entre 61 y 31 años y, salvo una, todas dejaron hijos. Antes de ser asesinadas, tuvieron que asistir a la persecución de vecinos, familiares o a la de sus compañeros. Fueron encerradas en los calabozos del ayuntamiento de un castillo y al amanecer, en la plaza del Ordinario, las subieron a un camión con destino a la cárcel de Gea de los Caballeros. El 31 de agosto fueron conducidas a Parasdues, asesinadas y arrojadas a una fosa común. Al parecer, estas mujeres pidieron rezar el rosario como última gracia antes de ser fusiladas. Josefa Casalés Suñén, natural de un castillo de Casa La Roya. Se casó con Isidoro Ezquerra Jordán, con quien tuvo 6 hijos, de los cuales 2 fallecieron muy pronto. Además del trabajo en casa, cosía y bordaba para mantener la economía familiar. De formación autodidacta, daba clases nocturnas en su domicilio a aquellos que no habían podido ir a la escuela. Tras la Revolución de octubre de 1934, hacía rosas rojas de papel junto a su cuñada Jacoba, que vendían por la voluntad para ayudar a los presos. Jacoba era la esposa de su hermano Juan Pablo, que también fue asesinada. Sus férreas convicciones republicanas no le impedían a Josefa ser una devota católica. Iba todos los días a misa y en la iglesia tenía un reclinatorio que tiraron a la calle tras su asesinato. Después de ese momento, los libros que había ido reuniendo en casa fueron quemados por miedo para hacerlos desaparecer. Soledad, su hija pequeña, que no recuerda la cara, pero sí la voz de su madre, es quien se decidió a iniciar los trámites para la exhumación. Josefa escribió una carta despedida unas horas antes de ser fusilada, que guarda su familia y ha sido muy difundida: libros, prensa y música. Dejó a 4 hijos de entre 14 y 4 años, a su madre y a su compañero Isidoro. Josefa tenía 39 años. Lorenza Erilla Puello, de Casa Royal, era una viuda de 61 años. Con su compañero, Andrés Beguería, tuvo 5 hijos. Los 3 varones eran convencidos anarquistas. 2 de ellos, Pascual y Agustín, fueron juzgados por los sucesos de octubre de 1934. En el 36, los varones, los 3, escaparon del pueblo y sirvieron en el Ejército Popular. Lorenza estaba en la lista de esa noche por la huida de sus hijos. Los falangistas de un castillo llegaron a por ella ya de madrugada. Bajó a abrir la puerta en enaguas y fue inmediatamente detenida. Elisa Palacios Burguete. Nacía en Petit d'Aragón, Navarra, aunque sus ancestros eran de un castillo. Se unió en segundas nupcias con Pablo Ríbez Pérez, de Casa Tertín, afiliado a la UGT. Traía una hija del primer matrimonio y con Pablo tuvo 11 hijos, aunque 2 fallecieron recién nacidos. Sabía leer y escribir, y era una mujer religiosa, que bautizó y comulgó a todos sus hijos. Aunque en el expediente de responsabilidades políticas incoado contra ella, la acusan de libertaria, y de algo muy común contra ese perfil de mujeres: distinguirse por sus ideas avanzadas. Sus hijos, Antonio, Josefina y Leandro, eran afiliados a las Juventudes Socialistas,
Leandro era novio de Rosario Malón, una de las dos hermanas asesinadas en la España de Santo Domingo. Otro de sus hijos, Manuel, pertenecía a la CNT y huyó al monte junto a sus hermanos Leandro y Josefina. La familia estaba señalada y Felisa condenada cuando fueron a detenerla el 30 de agosto. Llevaba consigo un lapicero. Tenía 53 años. Leonor Villaguinda, natural de un castillo, de Casa el Gato, compartió su vida con Álvaro Sánchez Abadía. Tuvieron 3 hijos, Asunción, Alfredo y Obdulia. Los 5 vivían junto a los hermanos de Leonor, Santos y Pablo. Ambos, socialistas, huyeron al monte al caer su pueblo en manos de los fascistas. Pablo consiguió escapar y llegar a Francia. Santos fue asesinado en el Frago, poco tiempo después, junto a otros uncastilleros huidos. Quizá como represalia por su huida y su parentesco, los asesinos fueron a buscar a Leonor. Llevaba con ella un dedal de costura y tenía 44 años. Isidora Gracia Arregui, nacida en un castillo, de Casa el Perro. Además de en casa, trabajaba junto a varias mujeres en un horno de pan. Se casó con Florencio Claveras, cuya hermana, Julia, fue asesinada con Isidora. Con Florencio tuvo felizmente 3 hijos, Sara, Lisardo y Rubén. Toda la familia dormía compartiendo en las 2 únicas camas que tenían. Ambos cónyuges eran destacados socialistas. Florencio fue condenado y encarcelado por la Revolución de Octubre de 1934. Los hermanos de Isidora, Antonio y José, combatieron y murieron en el ejército republicano. Para el matrimonio, el horror se desató pronto, y a finales de julio de 1936, Florencio fue asesinado por una de las batallas organizadas por los falangistas de un castillo. Un mes después, fueron a por Isidora. Dejaron huérfanos a 3 hijos pequeños, pero además, Sara fue forzosamente entregada a una familia de militares. Isidora tenía 34 años. Julia Claveras Martínez, nacida en un castillo de Casa Clavel, se casó con Antonio Arregui García, jornalero afiliado al Partido Socialista. La casa donde vivían fue desvalijada tras su asesinato. Julia vivió durante los primeros días de guerra el asesinato de su hermano Florencio y también el de su marido Antonio en Loesia. Los dos habían estado implicados en la Revolución de Octubre de 1934, siendo condenado su hermano a 20 años y un día de reclusión mayor. Julia fue detenida y asesinada junto a su cuñada, Isidora Gracia Arregui, y 8 vecinas más. Tenía 44 años. Narcisa Pilar Aznárez Lizalde. León y Emilia tuvieron en la llana a Narcisa Pilar. La joven pasó a vivir en un castillo y ahí se casó con Raimundo Solsona, con quien tuvo 3 hijos. Era hermana de 2 destacados cenetistas huidos al monte, Estanislao, conocido como Lalo, y Santos. Pilar era una mujer culta que sabía leer y escribir. Se encontraba preparando la cena cuando fueron a secuestrarla. No pudo despedirse de sus hijas, a las que había enviado a comprar azúcar y café, y de su desesperado esposo. Tenía 32 años. Andresa Viartola García, nacida en un castillo, se casó con Marcos Arregui Pérez, con quien tuvo a su hijo Joaquín. Para completar su exiguo salario como jornalero, Andresa vendía por el pueblo la leche de las cabras que tenía. Tras la Revolución de Octubre de 34, Marcos, miembro de UGT, fue encarcelado en la prisión de Torrero de Zaragoza. Tras el golpe de Estado, Marcos huyó, pero fue capturado y asesinado. Andresa no tenía afiliación política, pero probablemente por la huida de su marido se la llevaron de casa de su madre para asesinarla. Llevaba un anillo que hemos entregado a su familia. Tenía 31 años. Belaria Narcilla Puello, nacida en un castillo, de Casa Saro, se casó con Nicolás Zárate, con quien tuvo 6 hijos. Es difícil imaginar el sufrimiento en sus últimos días, habiendo asistido al asesinato de sus 2 hijos más jóvenes, Antonio y Jesús, antes de que fueran a buscarla a ella. Su hermano Manuel, primer teniente de alcalde socialista de un castillo,
y vicepresidente del UGT, logró huir a zona republicana y tras la guerra pudo exiliarse a Chile. Melania, en cambio, fue detenida por los miembros de la falange local para ser asesinada. Junto a ella encontramos los restos del rosario que llevó con ella hasta el final. Tenía 54 años. Inocencia Aznárez Tirapo, natural de un castillo, era de Casafetes. Compartió parte de su vida con Francisco Cortés Canales, con quien tuvo 8 hijos. Inocencia solía juntarse con sus vecinas en la plaza para ayudarles y enseñarles algunas a tejer ganchillo y punto de aguja. Allí las mantenía informadas leyéndoles el periódico y probablemente algunas cosas más. 12 días antes que ella fue asesinada su hermana Agapita, de 60 años, que residía en Ejea de los Caballeros. Estaba afiliada a la UGT como su hijo mayor, Julián, que además era miembro del PC, y huyó tras el golpe. Su hija, Rosario Casales, también fue detenida y asesinada en Zaragoza. Inocencia pertenecía pues a una familia condenada. Además, ella misma era activa lectora, informadora y madre de José, un destacado anarquista huido. Aquello bastó para que algunos de sus paisanos fueran a buscarla. En un primer momento, su hija mayor la ayudó a caminar, ya que padecía una importante cojera. Pronto, las demás mujeres detenidas se hicieron cargo de ella, incitando a que la hija salvara su vida. Llevaba un crucifijo y una medalla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tenía 48 años. Después de tantos años, los cuerpos ya están con quienes corresponden, con sus familias. En unos minutos van a recibir el entierro digno que merecen en este cementerio. Parte de las víctimas descansarán aquí, en un nicho conjunto o en los nichos de familiares de este cementerio. Les decía que parte de las víctimas descansarán aquí en el nicho conjunto o en los nichos de familiares de este cementerio. Otros y otras lo harán fuera de este municipio. Comenzamos pues la última parte de este acto homenaje. Ahora acompañaremos a las familias en comitiva al entierro de las víctimas que reposarán aquí en un castillo. El recorrido seguirá hasta la puerta para despedir a las fusiladas que descansarán en otros cementerios de la comarca. En todo momento estarán acompañados por la música del grupo Chácara. Así llegamos al final de este acto homenaje a las 11 víctimas del franquismo. Gracias por asistir y buenas tardes. Los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos, las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijos. No lo olvidaré, para que haya servido de algo tanto el cielo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré a las maestras que antecedieron por este